adorar. Te rogamos que nos des un mensaje práctico para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, introducción, como introducción. Hoy en día está de moda el tema de la inmigración, ¿no? ¿Cierto? Entonces, como para introducir el estudio esta mañana, les hago una pregunta. ¿Qué les motivó a ustedes dejar su país y venir a la tierra de los Estados Unidos? Particularmente no quise venir a este país. Pero alguien que algo le haya motivado a venir, que dejó sus cosas. Yo busqué, gracias hermana, una definición de lo que era el American Dream, el sueño americano. Se las voy a leer. Yo le pregunté al pastor Google y mire lo que me contestó. Dice, el sueño americano es un conjunto de ideales en Estados Unidos. Yo pensé que solo tenían los latinos o la gente de otros países, pero nace aquí, que sostiene que cualquier persona, independientemente de su origen o estatus, puede lograr la prosperidad, el éxito y la movilidad social ascendente a través de un trabajo duro, de determinación e iniciativa propia. Se basa en la búsqueda de la felicidad y la libertad. ¿Okay? Entonces, básicamente, un inmigrante deja sus cosas porque quiere tener ¿qué cosa? Quiere tener una mejor ¿qué? Una vida, una mejor oportunidad, y para eso necesita trabajar, a lograrlo con el sudor ¿de qué? De su frente. ¿Okay? Entonces, hemos venido a este país buscando una vida mejor. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué es? Ahí me avisan cuando lo tengan. Mateo capítulo 6, versículo 33. Ahí los hermanos de la tecnología. Mateo 6, 33. Mas buscad, ¿quién se lo sabe de memoria? Bien, los veo bien ubicados, hermanos. Los veo bien ubicados. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el American Dream vendrá por añadidura. ¿Ok? Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora vamos a Mateo capítulo 6, versículo 24, que estos textos están un poco relacionados. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o menospreciará a uno y estimará al otro. No podéis servir a Dios y ¿qué cosa? Y a riquezas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Mateo capítulo 6, versículo 33? ¿Qué es lo que necesitamos buscar primero ante cualquier cosa? Necesitamos buscar primero el reino de Dios, lo espiritual, y después lo demás va a ser ¿qué? Añadido. Y si lo que está siendo añadido está de acuerdo a la voluntad de Dios, pues no hay ningún problema. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué pasa cuando lo añadido entra en conflicto con lo espiritual? Háganse esa pregunta. Entonces debemos buscar primero el reino de Dios. Necesitamos buscar la presencia ¿de quién? De Dios en nuestra vida, para que Él coloque su carácter en mí. Eso es buscar el reino ¿de quién? De Dios. Necesitamos la comunión con Dios como prioridad. Necesitamos las cosas ¿de dónde? De arriba. Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice algo que caracteriza mucho la vida de un inmigrante, y es el afán. El afán. ¿Okay? Dice, por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces dice que no nos afanemos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por vuestra qué? Vida. El verso nos dice que nos dice exactamente por lo que no debemos afanarnos. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por el cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Es decir, no se afanen por lo que necesitan para vivir. ¿Se han afanado por lo que necesitan para vivir? ¿Se han afanado? ¿Ok? ¿Qué necesitamos para vivir, hermanos? La renta, número 1, o el mortgage, la comida, el carro, los seguros. ¿Qué más? El teléfono. Ok, Benjamin Franklin decía, en el mundo no hay nada seguro excepto la muerte y los impuestos. O sea, ustedes dejaron los impuestos por fuera, pero hay que pagar también, ¿verdad? ¿Es costoso vivir en Florida? ¿Sí? ¿Es costoso vivir en Boca Ratón? Okay. En el versículo 33 de Mateo 6 dice que esas cosas que necesitamos para existir son una añadidura, no son una prioridad. ¿Son qué? Una añadidura. Y hay una gran diferencia, y en esto quiero que pongan un énfasis en su mente, porque lo vamos a empezar a desarrollar. Hay una gran diferencia entre existir y vivir. Vamos a Mateo 6, 26. Y entonces lo vamos a leer de ahí recorrido y vamos a ir comentándolo. Dice, miren las aves del cielo. Las aves del cielo no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las... ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Sí valen ustedes más que ellas o no? Ok. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, ellos no trabajan, no hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca ¿qué? Fe? Es como una pregunta. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vamos a vestir. Y dice ¿por qué? Este versículo trae respuesta, hermanos. Versículo 32 y 33. Porque los gentiles, en unas versiones dice, los paganos buscan todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que busca un pagano? ¿Qué es lo que motiva al pagano? Las cosas que necesita ¿para qué? Para existir. ¿Okay? Entonces, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Más buscad, a ver, complétenlo. Busquen primero el rostro de Cristo en sus vidas, en sus mañanas, y todas esas cositas como la renta, como el carro, como todas esas cosas que ustedes piensan que son importantes y son tan chiquititas para Dios, ¿serán qué? Añadidas. ¿Quiénes son los que se afanan, hermanos? ¿Quiénes son los que afanan? Los gentiles, los paganos. Más vuestro Padre Celestial sabe que ustedes necesitan esas cosas. Versículo 33. Busquen primero las cosas, ¿de dónde? De arriba. Ok, hermanos, aquí quiero hablar de vivir en el contexto de existir. ¿Ok? ¿Qué necesito para existir? Comer, tomar agua, vestido, ya todo lo que dijimos. ¿Eso necesito para qué? Para existir. Estamos aquí solo para existir o tenemos un propósito más alto en nuestra vida. ¿Okay? Primera pregunta. Yo no sé qué piensan ustedes, pero ¿hoy la gente existe para vivir o vive para existir? Realmente, les hago una pregunta aquí interesante. ¿Somos cristianos existenciales o no? ¿Somos padres y madres existenciales? El padre y la madre existencial
es aquel que su objetivo principal en el hogar es llevar comida, alimento, llevar algo para suplir, algo que vestir, pagar el techo donde van a vivir y llevar artículos al hogar para que sus hijos tengan comodidades. Eso es lo que es un padre ¿qué? Existencial. El padre y la madre existenciales viven simplemente para suplir lo que el hijo necesita para existir. ¿Para qué? Existir. Y Jesús dijo, lo acabamos de leer, no se preocupen, no se afanen por estas cosas, porque mi Padre en los cielos sabe que ustedes las ¿qué? Necesitan. Son los que no tienen padre, los huérfanos son los que se afanan de estas cosas. Entonces, hermanos, ¿somos padres que solamente proveemos existencia o somos padres que enseñamos a nuestros hijos a vivir? Hay una diferencia muy grande entre existir y vivir. Existir es estar ahí y eso es fácil, es muy básico. Pero vivir es tener un propósito en la vida. Vivir es entender el significado del por qué yo estoy aquí. Es saber quién soy y hasta dónde voy. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Si me lo pueden poner en la pantalla. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces encontré en una página que habla del hebreo y todo eso, y hay una palabra aquí que es chanak, que tiene dos raíces etimológicas. Y la primera quiere decir poner en marcha, guiar o ayudar a descubrir. ¿Ok? Para poder entender bien este texto. Poner en marcha, guiar o ayudar a descubrir. ¿Ok? Este pasaje evoca el divino y precioso llamado de todo padre y madre a desarrollar a su hijo en el camino que Dios ha escogido para ese niño, para que el niño descubra cuál es el camino que Dios ha escogido para él. La segunda raíz de la palabra chanak se usa para describir el paladar. Para ellos, el chanak es como poner un dedo en el paladar. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando una madre le está dando un bebé, cuando una madre empieza a alimentar al bebé con frutas, primero que todo, antes que los vegetales, el bebé ya después no va a querer comer vegetales, porque las frutas son ¿cómo? Son dulces al paladar. Entonces, cuando la mamá quiere que el niño también coma vegetales, porque necesitamos, además de azúcar, también necesitamos fitoquímicos y otras cosas muy buenas que están en lo verde, entonces la mamá hace chanak, o sea, la mamá mete el dedito así a la sopa verde, y el verde no es como muy atractivo, ¿no? Porque cuando usted va a comprar algo, usted tiene que oprimir, y es verde, tiene que pagar. Es una broma. Y entonces la mamá mete el dedito así, le dice al niño, ¿está cómo? Está rico. Eso es chanak, hacer o crear en él, en el otro, un deseo para probarlo también. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa? Es hacer que el otro se provoque. Entonces, así que instruir a un niño en su camino podría traducirse como darle a tu hijo el gusto de caminar por los caminos que Dios ha creado para él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como padres y madres? Primero, tratar de descubrir qué es el camino que Dios hizo, pero además que tenga gusto, que desee participar en las cosas de Dios, que desee hacerlo porque quiere. ¿Ok? La Biblia dice en Salmos capítulo 34, versículo 8, gustad, ¿qué dice? Gustad, probad y ved que es bueno Jehová. Así que nuestra responsabilidad es darles a probar de la presencia de Dios, su palabra y su corazón. Amén. Responsabilidad del Padre. Primero, antes que cualquier cosa. Como padre y como madre, queremos que nuestros hijos
por nuestro ejemplo, anhelen la palabra de Dios. ¿Por nuestro qué? Ejemplo, anhelen. Yo quiero ser como mi papá. Quiero estudiar la palabra de qué? De Dios. Quiero que mi vida impacte a mis hijos y los deje hambrientos y sedientos de las riquezas y bendiciones de una vida abundante en Jesús. Yo necesito hacer que mis hijos deseen las cosas ¿de quién? Del Señor, pero no de teoría, sino tengo que mostrarlo en mi ¿qué? En mi vida. ¿Sí? Hermanos, ¿en qué momento el padre y la madre dejan de ser padre y madre aquí en los Estados Unidos? Hoy en día, puse a hacer una investigación ahí en Google, ¿no? Ese pastor Google sabe de todo. Y le pregunté a qué edad el daycare ya recibe niños, ¿sí? Y yo pensaba que era a los 2 años. Mire lo que descubrí. Investigando un poco encontré esto, que a partir de las 6 semanas de edad, eso debería ser ilegal, ¿sí? A partir de las 6 semanas de edad, ya hay centros con licencia que aceptan bebés. ¿Ah? Increíble. Entonces, el padre y la madre están dejando de ser padre y madre ¿desde qué? Casi desde que sale el niño. Las razones también las encontré aquí en Google. Y dice, motivos laborales, es la primera. Y me llama la atención que dice, los expertos, o sea, hay gente que ha estudiado para aconsejar gente, dice, los expertos suelen considerar que entre los 12 y los 18 meses, no años, meses, es el momento ideal para equilibrar los beneficios del desarrollo, la interacción social y la ansiedad por la separación. Cuidado con esos expertos, hermanos. Cuidado con esos expertos, ¿ok? Dale cuidado a esos expertos, porque el cristiano no necesita expertos, ya lo tiene. La palabra de Dios, 66 libros, ¿ok? Más tenemos un montón de otros, hogar cristiano, conducción del niño, la propia mayordomía, ¿no? Que nos enseña a administrar el hogar, educación cristiana. Así que cuidado con esos expertos, hermanos, cuidado, ¿ok? ¿A qué edad el padre deja de ser padre y el hijo deja de ser hijo? ¿Ok? ¿A qué edad cada día más temprano? Y todo porque los padres tienen un estilo de vida de existir y no de vivir. ¿De qué, hermanos? Estilo de vida de existir y no de qué? De vivir. El carro, las tarjetas de crédito, porque usted va al mall y se emociona y se le va la mano y ahí no le importa que sea verde. ¡Pling! Y bueno, un largo etcétera, ¿no? Han mantenido a todo figura paterna, pero sobre todo la figura materna, ¿fuera de dónde? De la casa. ¿Y quiénes crían a los hijos? El sistema. ¿Ok? ¿Quién? El sistema. ¿El sistema de Dios o el sistema del mundo, hermanos? ¿Cuál de los dos ustedes creen? Los padres que solo proveen existencia no tienen Padre Celestial que les provea la añadidura y por eso se pierde el beneficio de tener tiempo para enseñarle a sus hijos la razón, el por qué están aquí y qué es lo que Dios está esperando de sus vidas. Pero, ¿qué dijo Jesús? Que no se preocuparan, ¿por qué? Por la comida, por el vestido, por lo que nos preocupáramos y nos jaláramos era el pelo de buscar primero el reino de ¿quién? De Dios y su justicia, porque lo demás era secundario, porque Él prometió que iba a proveer. ¿Y ha fallado alguna vez Dios? ¿Nos ha fallado? Nunca. A nosotros nos han enseñado algo tremendo, hermanos. Es lo que nos han enseñado. Nos han enseñado que yo tengo que saber. ¿Ok? ¿Qué cosa tengo que yo hacer aquí? En primer lugar, saber. Y si yo sé,
yo puedo. ¿Ok? Saber, si yo sé, ¿yo qué? Yo puedo, y si yo puedo, yo tengo. ¿Ok? ¿Se lo grabaron? ¿Lo recordaron? Tengo que saber, y si yo sé, yo puedo, y si yo puedo, ¿yo qué cosa? Yo tengo. ¿Ok? Y le dijeron a uno, tienes que ser alguien en la vida. ¿Han oído esa frase, esa línea? ¿Ok? Yo pensé que solo se las decían a los colombianos, ¿no? Pero aquí veo un montón de diferentes nacionalidades y eso es algo mundial. ¿Saben por qué es algo mundial? Porque es un plan, ¿ok? Es un plan. Porque si no eres nadie en la vida, no vas a poder hacer nada. Y esa es una filosofía satánica, porque esos tres principios son los que colocan al hombre en el centro de él mismo y nos separan del verdadero centro, que es ¿quién, hermanos? Dios. Y cuando yo llego a la conclusión que yo, ¿qué cosa? Yo sé, para saber qué hay que hacer, hermanos. ¿Qué hay que hacer para saber? Prepararse, estudiar. ¿Es eso malo? Obvio que no. Es malísimo no estudiar. Pero ¿dónde está enfocado esto entonces? Cuando yo llego a la conclusión que yo sé y que yo puedo y que yo tengo y que eso y que por eso es que me va bien. ¿Han escuchado gente así que dice? A ver, es que yo estudié y entonces por eso yo tengo, por eso yo puedo y por eso es que me va ¿cómo? Bien. Pues yo soy mi propio Dios, hermanos. ¿Por qué? Es una filosofía educativa que nuestros hijos reciben en instituciones de un sistema. Por eso Dios para ellos no es una prioridad. ¿Ok? Y cuando ellos entienden y asimilan que si saben, pueden y si pueden, tienen, entonces nosotros los alabamos y decimos, nuestro hijo tiene ¿qué cosa? Visión. ¿Y por qué los alabamos? Porque el hijo ya es su propio Dios. ¿Ok? Y los hemos perdido porque ya no necesitan a Dios. Ya Satanás ha hecho su obra maestra y ellos proveen su propia añadidura y se quedan sin la justicia y sin el reino de Dios. ¿Triste? ¿Triste? Y eso fue lo que tuvo, precisamente fue eso de lo que tuvo que desprenderse Moisés. ¿Sabía Moisés? ¿Sabía Moisés? Bueno, ¿dónde estudió Moisés? ¿Dónde estaba Harvard en ese tiempo? Estaba en Egipto. Egipto era una nación poderosa. No piensen que allá se vestían con taparrabos, no. No sabemos qué tecnología tenía Egipto, ¿sí? Porque en la arqueología han descubierto el 1%, pero de ahí falta el otro 99%. Era un gran imperio tecnológico, de sabiduría. La mejor medicina estaba allí. Las mejores técnicas de cultivo. Esas personas habían dominado una tierra difícil de dominar y dominaban un montón de países. O sea, era una potencia, era otro Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, Moisés sabía un montón, pero ¿a dónde se lo llevó Dios? Al desierto. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no, este sabe muchas cosas que no sirven. Entonces me toca que desaprenda todo. Lo voy a llevar al kinder, desert kinder, ¿ok? Y cuando hubo desaprendido toda esa basura que le habían enseñado allá en Egipto, pudo hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito que tenía Dios para él y para su pueblo. ¿Y dónde está Moisés, hermanos? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué está en el cielo? Porque Dios lo resucitó y se lo llevó al cielo. No, porque los muertos no saben nada después de que mueren. Pero Dios vino, se tomó el trabajo de resucitarlo, de guerrear ahí con un ángel medio bromista que se le puso al lado y ¡buf!, se lo llevó para el cielo. ¿Y dónde está? Probablemente mirándonos ahorita. ¿Ok? Quizás. No creo, dice mi hermano. Hermanos, ¿y dónde está Faraón? A ver, ¿dónde está Faraón? Faraón sí que sabía.
Faraón sí que podía. ¿Podía Faraón o no podía? Faraón sí que tenía, hermanos. Sabía, podía y ¿qué más? Tenía. ¿Y qué tiene Faraón ahora? Una tumba. Una tumba. Y ni el respeto, porque se le han metido sin permiso y hasta selfies se han sacado con el pobre Faraón. ¿Ok? ¿Ah? Ni el respeto tiene ahora. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Primera de Reyes 17:13. Ahí encontramos una historia que no vamos a leer porque como ustedes estudian la Biblia todos los días, ustedes se la saben al derecho y al revés, pero la voy a comentar así por encima. Había una hambruna, ¿no? Donde vivía es la historia de Elías y la viuda, y había una gran hambruna, y viene Elías y ve que la viuda era pobre, ¿ok? Y que ella era pobre y ya había hecho como una masita, una arepa, mire, desde las arepas, ¿desde dónde vienen? Hay una arepa, y se la iba a comer ella, le iba a dar a su hijo, y después iban a esperar, ¿qué cosa? La muerte. Y entonces viene el profeta de Dios y le dice a la viuda, una gran lección para nosotros, que no somos viudos. Mire lo que dice, no tengas temor, ve y haz como has dicho. ¿Qué dice? ¿No tengas qué? Porque había temor. ¿Por qué había temor, hermanos? Porque había hambre. Quizás Dios está diciendo, no tengas temor hoy. Estás sin trabajo, la migra está detrás, etcétera. ¿No tengas qué? Temor. Busca primero el reino de Dios. No tengas temor, ver y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. A ver, ¿usted qué hubiera dicho, hermanos? Hazme a mí primero de ello, de esa tortica, de esa arepita cocida, hazla, tráela para mí y después que yo coma, harás para ti y para tu hijo. ¿Usted qué hubiera hecho, hermanos? ¿Qué hubiera hecho usted? No tiene más nada y viene un hermano ahí, que me imagino que no estaba flaco, porque yo pues no sé, en las películas lo muestran como gordito, ¿no? Y le dice, mira, dame a mí primero y después a tu hijo, a ti y a tu hijo. ¿Qué hubiera hecho usted? Esta historia, hermanos, nos muestra que la viuda no volvió a tener necesidad. ¿Ah? ¿Sí se acuerdan de la historia o no? Miran así como sorprendidos. ¿Qué le pasó a la viuda? ¿Qué milagro le hizo Dios a la viuda? El aceite era carísimo, hermanos. Y la viuda empezó a vender el aceite. ¿Empezó a vender qué? El aceite. ¿Le faltó a la viuda? ¿Sacó Dios de donde no había nada? Sí. Esta historia nos enseña a poner a Dios antes que las necesidades propias. Y Dios nos va a dar la añadidura con bendición. Los que no dijeron amén no lo entendieron. Sí, porque siempre necesitamos bendición. Entonces, Salmos 27:4. Una cosa he pedido al Señor. Mire, ojalá esta sea la petición que uno le haga al Señor. Una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Ahora leo en Deuteronomios 13:4. En pos del Señor su Dios andarán. Amén. Y a Él temerán, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz. A Él servirán y a Él serán fieles. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y ¿qué más? ¿Y qué cosa? Él hará. ¿Falla Dios? Nunca falla. Entonces encomienda a Jehová el camino, busca el camino de Dios. Yo sé que suena como medio raro, ¿no? ¿Cómo así? O sea, voy a hacer mi culto familiar y ahí voy a perder tiempo y ¿cómo así que voy a tener la añadidura? Hágalo. Y entonces Dios se va a encargar de tus proyectos. ¿Okay? Proverbios 16:3 dice, pon en las manos del Señor todas tus obras, no unas, todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Lo dice alguien que no falla. ¿Okay? Queridos hermanos, primera de Pedro 1:8-9.
qué bueno sería que esto, que primera de Pedro 1, 8 al 9, se cumpliera en todos nuestros hogares. ¿Qué dice ese versículo? A Él lo aman sin haberlo visto. ¿Quiénes? Mis hijos aman a Dios sin que lo hayan, ¿qué? Visto. ¿Por qué? Porque yo se los he enseñado. Porque la mamá se los ha enseñado. A Él lo aman sin haberlo visto. En Él creen y aunque no lo vean ahora, creyendo en Él, se alegrarán con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el fin de su fe, la salvación de su vida. Lindo, ¿verdad? Y con esto me despido, hermanos. Con esto me despido ya. Romanos 11:36. Si me lo ponen ahí, no se pudo. Bueno, Romanos 11:36. Porque de Él, hermanos, ¿porque de quién? Porque de Él y por Él. A ver, leámoslo juntos, hermanos. ¿Ok? Porque de Él y por Él y para Él. Parece que Él es como importante, ¿no? ¿Sí es importante? ¿Sí? Porque de Él, por Él y para Él son todas las ¿qué? Las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él es mi vida. Porque por Él yo vivo. Y para Él son todas mis cosas. Y entonces Dios me provee de las que necesito. ¿Para qué? Para existir. Y Dios me da una vida para vivir con propósito. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a estar de pie. Vamos a orar para que Dios nos ayude a buscar su rostro cada día como prioridad. Padre amoroso que estás en los cielos, gracias, gracias, gracias te damos porque en todos estos versículos vemos tu gran deseo de ayudarnos. Sabes los problemas individuales que cada uno de nosotros tenemos. Te lo ponemos en nuestra mente a tus pies. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo cada día nos lleve a tus pies primero que todo y tú suplas nuestras necesidades. Permite, Señor, que podamos conocerte y reproducir tu Espíritu Santo en nosotros, tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén.